¿Cómo estamos? Espero que estén bien. Bueno, seguimos con la cuestión de los cortes energéticos. No sabemos hasta cuándo vamos a poder nosotros ya tener una mejor corriente eléctrica, pero sin embargo estamos buscando las estrategias, ¿no? El día de hoy también les estoy grabando la clase con respecto al cronograma que debemos de ver en base al sílabo de lo que es mecánica de camiones, en lo cual nosotros este día vamos a revisar netamente lo que es el sistema eléctrico y sistema de lubricación. Pero para esto nosotros prácticamente hacemos un feedback, prácticamente reconocer lo que vimos el día de ayer con los temas relacionados a lo que es este módulo, ¿no? Vimos lo que fue el sistema de enfriamiento, prácticamente todo su diagnóstico de averías, en sí, qué fluido es recomendable utilizar dentro de este sistema para evitar cualquier tipo de anomalía y a la vez tener un mantenimiento óptimo y preventivo adecuado conlleva a mayor vida útil de nuestro motor y sobre todo con el sistema de enfriamiento cuya función fundamental es prácticamente mantener una temperatura óptima de funcionamiento, eliminando el exceso de calor generado por la combustión. A la vez que también vimos lo que fue el sistema de sobrealimentación, donde nosotros pudimos palpar todos los elementos que prácticamente ayudaban a que dentro de la cámara de la combustión ingrese el aire de manera temperada, no ingrese un aire frío, para lo cual pudimos palpar todos sus componentes, sus diferentes fallos que puedan obtener u ocasionarse por el mal manejo. Entonces, tener esos parámetros claros para evitar costos por mantenimientos innecesarios. Muy bien, una vez que nosotros hemos visto esto, vamos a ver lo que es el sistema eléctrico, ¿sí? El sistema eléctrico prácticamente se conforma de cuatro circuitos principales, pero en lo que es un motor a diésel, solo son tres circuitos principales. En este caso es el circuito de arranque, el circuito de carga y el circuito de iluminación con accesorios. No posee un circuito de encendido, puesto que el motor diésel funciona con compresión, no con chispa, o sea, incandesciéndose la mezcla, ¿sí? Entonces vamos a ver los principales circuitos que conforman nuestro circuito de carga. Eh, el circuito de carga, perdón, es el encargado de suministrar la suficiente energía y a la vez de optimizar la reserva que va a utilizar el vehículo cuando esté en funcionamiento y a la vez cuando esté sin funcionar el motor, ¿no? Ahora tenemos dos elementos los cuales conforman este circuito. El primer elemento es el alternador, cuya función es de generar energía. Pero ¿cómo es que genera esta energía? Mediante rotación. Sí, al momento que está rotando este rotor que podemos palpar aquí, sí, es de imanes. Sí, al momento que está girando, como tenemos un estator, sí, el que vemos el inducido de esta parte, sí, ese bobinado, los imanes con ese bobinado giran y al momento que está girando se forma un campo magnético. Ese campo magnético faculta a que se pueda producir la energía, pero como su nombre dice, alternador, produce una energía alterna, no una energía continua. ¿Y qué es lo que pasa con este tipo de prácticamente de energía? Que nosotros, para poderlo suministrar a la batería, tiene que transformarse en energía continua, ¿sí? Para lo cual tenemos aquí lo que es un rectificador y un regulador, el cual muchas veces para poder realizar este proceso vienen sometidos los que son diodos rectificadores, ¿sí? Como podemos palpar aquí, tenemos algunos aspectos de los diodos rectificadores, ¿sí? Uno y acá los demás. Además,
de que debemos de verificar lo que dicen las poleas. En este caso, por ejemplo, las poleas son los dispositivos de arrastre del mismo elemento, el cual faculta al funcionamiento del alternador. Muchas veces también estas pueden tener desgaste debido al tiempo ya de uso. Y cómo darme cuenta de esto, sobre todo cuando tenemos consumo excesivo de bandas. Sí, en los camiones se da esto. Sí, entonces porque ya esos surcos están demasiados filos y por eso comienzan a partirse las bandas, ¿ok? Otro de los mantenimientos que podemos dar a nuestro alternador es también el cambio de carbones, ¿sí? Los carbones son prácticamente dispositivos los cuales ayudan a poder generar esta energía. Y hay otra situación también los rodamientos. Como sabemos, cuando una pieza tiene prácticamente velocidad angular, o sea, tiene un giro también, hay que tener en cuenta que como va a estar en movimiento siempre, necesita un mecanismo el cual le pueda ayudar a realizar este movimiento. En este caso son los rodamientos o que muchos conocen como los rulimanes. Como darme cuenta que el alternador no está cargando cuando de por sí el vehículo comienza a tener fallos con todos sus circuitos de iluminación y accesorios, ¿no? Eh, También hay que entender que el alternador debe de dar mayor energía que la que entrega la batería, siempre, sí, porque el alternador es quien va a llenar de energía a las baterías. Muy bien, como vemos aquí. Posterior, si ya sabemos que tenemos el alternador, también tenemos la batería. Un punto claro aquí. La batería es el único elemento en común entre todos los circuitos de este sistema eléctrico. ¿Sí? Ahora, el circuito de carga intervenido solo por alternador y batería. Son los dos elementos que conforman este sistema. Ahora, dentro de este sistema nosotros vemos lo que es el electrolito de las baterías y prácticamente algunos dicen el agua. No es el agua, es el electrolito, porque el electrolito es esa fusión de ácido sulfúrico más agua desmineralizada en proporciones exactas. Por lo general, nosotros hablamos de que podemos tener un 30-35% de ácido sulfúrico frente a un 65 a 70 de agua desmineralizada. Dentro de la batería también podemos observar que tenemos, bueno, en este caso no lo podemos observar, pero tenemos placas, las cuales son de plomo. Entonces, este electrolito en función con esas placas de plomo, tenemos prácticamente lo que es una reacción química y podemos almacenar energía, ¿sí? Ahora, hay que entender que cuando nosotros revisamos el nivel del electrolito de las baterías, siempre hay que revisar con la mayor precaución. No es recomendable de que estén con una vela, de que estén con algo incandescente, porque esta fusión del electrolito más las placas de plomo también generan hidrógeno y el hidrógeno, como sabemos, es explosivo. Por eso es mucho cuidado cuando ustedes vayan a hacer esta revisión. Ahora, también podemos utilizar un hidrómetro para verificar la densidad del electrolito, ¿sí? Y también para ver el aspecto del electrolito. Cuando por el hidrómetro sale de un color plomo, es porque las placas de plomo ya están prácticamente cedidas y esa batería ya no vale, ¿ok? El tiempo estimado de una batería, estamos hablando entre 12 24 meses, dependiendo el ritmo de trabajo y la situación geográfica donde labora el vehículo, ¿no? Entonces, obviamente, siempre hay que revisar las baterías, siempre que estén en el nivel correcto, además que no estén en un lugar que soporte mucha temperatura, porque cuando una batería está cerca del calor, a mayor temperatura, mayor desgaste en la batería. A menor temperatura, o sea, a temperaturas bajo los 15 grados, también hay desgaste, pero no es tan agresivo como temperaturas mayores a los 15 grados, porque lo idóneo para que una batería no tenga desgaste son los 15 grados centígrados.
Muchas veces nosotros aquí también podemos verificar que en los bornes se forma esta pasta, ¿no? Esta pasta es conocida como sulfato, ¿sí? Esta se la puede eliminar, sí, facilito, simplemente con agua, verter agua, limpiar, se acabó. Problemas que me puede dar el sulfato es como un hongo, si este va prácticamente a irle debilitando todos los conductores de nuestro cable y después no tenemos una buena precisión en la corriente de nuestro circuito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre hay que limpiar y evitar que salga este sulfato. ¿Por qué sale este sulfato? Debido a las caídas de tensión, cuando por lo general hacemos un tipo de adaptación, alguna luz, algún claxon, cualquier de estas situaciones sin tomar en cuenta las variaciones que puede tener con respecto al funcionamiento de la o las baterías. Entonces, este aspecto es muy fundamental para que comience a salir lo que es esta pasta conocido como sulfato. Lo podemos limpiar simplemente con agua, pero vuelve a salir. Entonces, para evitar esto, que es lo que tenemos que hacer netamente, utilizar un poco de grasa automotriz en los bornes y producto de eso nosotros podemos verificar que ya no va a volver más a brotar este tipo de sulfato. Ok. Ahora, nosotros obviamente vamos a tener un camión que pueda ser americano, puede ser europeo, ¿sí? Y por eso es muy importante también conocer cómo es la conexión de las baterías, porque en un camión no tenemos como un vehículo liviano una sola batería, tenemos dos, las cuales se conectan en serie o en paralelo. Por ejemplo, yo tengo aquí dos baterías, una batería de 12 voltios y otra batería de 12 voltios. Cada batería posee 200 amperios hora, que es su capacidad o su corriente en un lapso de tiempo. ¿Ya? Esta conexión, ¿cómo tiene que ir? El negativo de una batería, ¿sí? Va a la masa del vehículo, va como tierra, mientras que el positivo de la otra batería va a todos los accesorios, a todos los circuitos, accesorios, iluminación, los que estén funcionando con energía. Y un positivo de la una batería le unimos con el negativo de la otra batería, ¿sí? O sea, tiene que ser positivo con negativo de la batería diferente. No puede ser de la misma batería porque ahí cerraríamos el circuito y podemos hasta causarnos algún tipo de accidente. Entonces, ¿qué es lo que yo gano con este tipo de conexión? Prácticamente que suba el voltaje a 24 voltios, pero se mantenga el amperaje o la intensidad con 200 amperios hora, ¿sí? Mientras que una conexión en paralelo es diferente, ¿sí? Vamos a ver que negativo con negativo de una batería, de cada batería, va conectados juntos y estas van a masa o tierra. Y el positivo con el positivo de la otra batería se conectan y van hacia todos los circuitos y accesorios faltantes que funcionen con la energía necesaria. ¿Qué es lo que hago con esto? ¿Qué gano? ¿Sí? Voy a tener un voltaje de 12 voltios, no va a subir el voltaje de ninguna de las dos, se queda en lo mismo, pero lo que gano es mayor intensidad de 400 amperios hora. Sumo las dos intensidades. Esto sobre todo se da en vehículos americanos que trabajan con voltaje bajo, pero con un amperaje alto, todos sus circuitos eléctricos o dispositivos eléctricos que posee el vehículo. ¿Sí? Y bueno, este es como dato, ¿no? Una conexión serie paralelo, que es similar a una conexión mixta, pero aquí ya tenemos cuatro baterías. Esto más se utiliza ya para generadores, para el aspecto de subir tanto voltaje como intensidad. Aquí podemos verificar cuando se pasa corriente, mucho ojo. Siempre el último borne en conectar es el negativo, porque el negativo siempre comienza el paso de electrones, según lo que es teóricamente la energía eléctrica, el paso, ¿no? Aquí podemos nosotros verificar lo que es el esquema del circuito de carga, alternador y batería, nada más.
Muy bien. Vamos al siguiente. Circuito de arranque. El circuito de arranque, en cambio, es el elemento encargado en proporcionar los primeros giros en el motor, ¿sí? Para que se comience el funcionamiento óptimo del mismo. En este aspecto, por ejemplo, constan lo que es el switch de encendido, ¿sí? Posteriormente, el motor de arranque y la misma batería. Los tres elementos son los que funcionan con este tipo de, con este circuito, perdón, ¿no? El switch es un interruptor. Abre y cierra el paso de energía, ¿sí? Esto es lo que hace un switch. Cuando está unido, está prendido. Cuando lo quitamos, cuando no hay nada que los una, está apagado. Así de fácil, ¿sí? El motor de arranque es igual que el alternador. Tenemos algunos carbones, los cuales debemos de siempre hacer el mantenimiento previo. Además que se conforma de dos cuerpos, ¿sí? Lo que es su bobinado y lo que es su automático. ¿Ya? El automático es el elemento con el cual se van a conectar los diferentes, el switch, por ejemplo, ¿no? Para que pueda darse una fuerza de impulsión dentro del bobinado. Entonces, al momento que se da esta fuerza de impulsión, este elemento que se le conoce como Bendix, ¿sí? Es un piñón pequeñito, tiene un juego, ¿sí? Está en esta parte, digamos, ¿no? Pero al momento que arrancamos, sale y entra. Sale rápidamente, pero girando, se acopla con el volante de inercia y da los primeros giros. Sal, ve. Muchas veces sale, pero no tiene un acoplamiento idóneo. Es porque los dientes de este piñón ya pueden estar desgastados y hay que cambiarlo prácticamente el piñón. Eso no hay ningún problema, eso hay un arreglo. O muchas veces está dañado el automático y no hay una buena impulsión. O sea, siempre hay que revisarlo. Por lo general, alternador y lo que es motor de arranque, hacerle una revisión por lo menos a los 50.000 kilómetros, ¿ok? Muy bien, aquí podemos observar nosotros lo que es el esquema del circuito de arranque, ¿no? La batería, el borne negativo hacia la masa, el borne positivo hacia el solenoide del motor de arranque, pero este mismo viene conectado al switch, el cual va a ayudar a dar la orden de que haya paso de energía y pueda funcionar el motor de arranque. Algo súper sencillo que lo revisamos. Ahora, vamos a ver lo que es el sistema de lubricación. El sistema de lubricación tiene cuatro finalidades, ¿sí? O cuatro funciones. La primera es de lubricar. Cuando se lubrica, evitamos el rozamiento, ¿sí? La fricción. Esto es fricción, ¿no? Que esté rozando dos materiales en sí. La segunda es de refrigerar. Al evitar esta fricción, porque la fricción genera calor, ¿sí? No eleva la temperatura, por eso es también refrigerante. La tercera es limpiar. Cuando ingresa el aceite en un cambio de motor al motor, es de un color miel transparente. Pero cuando sale, una vez que ha terminado su ciclo de funcionamiento, todo su proceso, en cambio, el lubricante es sumamente oscuro. Si sale negro, es porque está cumpliendo con la función de ir recolectando todas las impurezas producto de la expansión, de la combustión, y llevándolo hacia el cárter para que no se quede muy sucio en la parte superior. Y la cuarta es de sellar. Esto sobre todo cuando un motor, ejemplo, está consumiendo aceite, debido a su viscosidad, que es la viscosidad de la resistencia, la fluidez. Entonces, cuando vemos al lubricante que está demasiado con consumo, ¿qué es lo que suele hacer? Se pone un lubricante mucho más pesado, ¿sí? Ahora, estos se pueden diferenciar en tres tipos de lubricantes. Lo que es sintético, semisintético y minerales. Minerales
que no tienen un proceso químico tan óptimo a comparación del semisintético que puede recorrer hasta 7 9 mil kilómetros y el full sintético que puede tener igual un rendimiento de hasta 12 mil, 15 mil kilómetros. Cuando ustedes utilicen un aceite semi o sintético puro, por favor, también utilizar un mismo filtro de aceite de las mismas características para que no tengan problemas a priori, ¿ok? Ahora, dentro de esto, nosotros de lo que es el sistema de lubricación, vamos a ver lo que es la clasificación de los lubricantes, donde tenemos que se clasifican en dos normas. La una que es SAE, Sociedad de Ingenieros Automotrices, y la otra que es API, es el Instituto de Petróleo Americano. Vamos a ver la primera. La primera dice que va a diferenciar según su viscosidad, según su espesor. Y este viene tanto en monógrados como multígrados. Mientras que la clasificación API, esta clasifica según el grado de tecnología y el tipo de motor que tiene. Por ejemplo, si es que es un motor a gasolina, es un motor a diésel, si es un motor tal vez fabricado en el año 1980 o si es un vehículo fabricado en el año 2030. Esto es lo que va a clasificar API, ¿sí? Cada una clasifica según lo que determina cada norma. Vamos en la clasificación SAE. Como les dije, se clasifican en monógrados y multígrados. Monógrados, mono para una sola temperatura, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí veo un ejemplo. Tengo un SAE 40. ¿Qué quiere decir con ese SAE 40? Que es solo para una temperatura. Puede ser SAE 40 o SAE 20W. ¿A qué se refiere que esté en la numeración y posterior una W? Significa en que si puede ser solo para frío o solo para caliente. Ya les voy a explicar mejor. Mientras que los multígrados tienen dos numeraciones. Por ejemplo, un SAE 15W40, ¿qué significa? Que la primera numeración para cuando esté en frío y la segunda numeración para cuando esté en caliente. La W significa winter, o sea, invierno. Ahora, como podemos observar, aquí tenemos nosotros lo que son las clasificaciones SAE, ¿no? Por ejemplo, tengo un monogrado, un SAE 40, mire, solo para temperaturas calientes. Pero también tengo un SAE 5W, o sea que puede ser de 5 grados hasta menos, que no va a cambiar su fluidez, o sea, esto es a lo que se va. Que si está muy frío no se congele y si está muy caliente tampoco se haga muy líquido, ¿sí? Eso es la resistencia a la fluidez y el espesor. Ahora, si yo tengo un SAE 15W30, significa que los 15 es para la temperatura en frío y los 30 para la temperatura en caliente. Ahora, la clasificación API, en cambio, esta, como les dije, determina el tipo de motor y el grado de tecnología del mismo. Por ejemplo, tengo lo que es para vehículos a gasolina, se determina con la letra S, que significa spark o en español, chispa, ¿sí? Ahora, este, por ejemplo, yo veo aquí un 615W40, es un aceite multigrado, pero con un API SM. Entonces sé que es un vehículo, este es un aceite para un motor a gasolina. Mientras que la C significa compresión o diésel, y este determina el tipo de aceite que obviamente va en motores diésel. Por ejemplo, yo veo aquí que dice SAE 15W40 es un aceite multigrado que tiene una clasificación API CK. ¿A qué nos vamos con CK? Prácticamente que es un aceite para diésel con un grado de tecnología actual y es a cuatro tiempos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Aquí veo yo una tablita con relación a todas
a toda la clasificación, tanto sea en API para gasolina o en API para diésel, ¿no? Por ejemplo, si yo veo unas siglas SG, significa que es para motores de 1993 y anteriores, o sea, este les contiene a todos. Si yo veo con SL, dice para motores 2004 y anteriores. Entonces, obviamente, este, estas siglas van a contener a todos los demás. Ahora, si nosotros hablamos, ¿no? Netamente de, de cómo debo de seleccionar yo un aceite, voy a poner un ejemplo. Tengo un camioncito Isuzu NHR del año 2003. Entonces, como yo tengo este aceite, prácticamente yo puedo utilizar, como es 2003, dice, el SL es para motores 2004 y anteriores. Entonces yo puedo utilizar un SL o un SM o un SN. No puedo utilizar un SI. ¿Por qué no el SI? Porque es 2003 y el SI es para motores de 2001 y anteriores, o sea, para atrás. Eso es lo que debemos de nosotros siempre tener en cuenta. Mientras que con lo que es el API en diésel, por ejemplo, yo puedo llegar hasta CK, que es del año 2016. Ejemplo, tengo, tengo un camioncito modelo 1998. Entonces puedo utilizar yo un CI, puedo utilizar un CJ, un CK. No puedo utilizar un 1994, un CH, porque ese no le contiene a los más actuales. Siempre eso hay que tener un poquito en consideración al momento de seleccionar un aceite. Ahí tenemos los elementos que conforman el sistema de lubricación, como es el cárter, el cual recolecta todo el aceite para que sea dado en funcionamiento cuando esté encendido. Tenemos lo que es el filtro primario, el cual recolecta las primeras impurezas que hay en el cárter y no deja que siga su camino hacia los conductos de lubricación del motor y puedan taponarlos. La bomba de aceite, un elemento muy importante, el cual succiona e impulsa todo el fluido, en este caso el aceite, por el sistema. Y posteriormente a esta bomba de aceite, nosotros podemos tener lo que es el filtro de aceite, el famoso filtro de aceite, el cual, una vez que ya pasó por el filtro primario, por la bomba, todavía muchas veces pasan partículas extrañas y este es el que retiene el mayor número de partículas más finas para que dentro de los conductos de lubricación no se dé ningún taponamiento, como podemos observar. Vemos aquí el aceite, vemos la bomba de aceite, succiona, pasa por todos los conductos y lubrica las partes móviles como son pistones, cigüeñal, árbol de levas, válvulas, para evitar en sí fricción y que se dé un sobrecalentamiento y a priori una fundición. Ok, hay que entender que también este tipo de motores, ¿no? Por lo general, trabajan con un tipo de lubricación por salpicadura. ¿A qué nos vamos con esto de lubricación por salpicadura? Viene desde el cárter, así es el flujo. Pasa por la bomba, por el filtro de aceite, llega hasta un manómetro, ¿sí? Va hasta los conductos de lubricación, sea del cigüeñal o a su vez del árbol de levas para que todo esté lubricado. Y cuando ya se apaga el motor, todo comienza a descender por inercia de nuevo hacia el cárter. El manómetro, mucho ojo, la presión puede oscilar. Entre más aceleramos, más sube la pluma de la presión de aceite. Eso hay que tener mucho en cuenta. Ahora nosotros, obviamente, teniendo un poquito en cuenta, también debemos de saber cómo revisar el aceite. La bayoneta, sí, este es el dispositivo que se debe de revisar el aceite. Con esta la bayoneta. Hay que siempre verificar que esta esté bien ingresada y segundo, que el vehículo esté en una superficie plana. Por lo tanto, sacamos.
extraemos esta bayoneta, limpiamos, volvemos a colocarla y volvemos a extraerla. En la segunda extracción podemos verificar la medida exacta de lo que es el aceite de motor, ¿no? Para esto también el motor debe de estar frío por lo menos unas 3 horas si queremos tener una buena medida de lubricante. Listo, estimados estudiantes. Eso es conforme a lo que nos toca el día de hoy. Espero que esté entendido. Esperemos que ya nos cambien estos horarios de cortes energéticos para poder tener una clase sincrónica de la mejor manera con ustedes, ¿sí? Mientras tanto, por favor, lo que van a tener que realizar es un breve resumen, ¿sí? De lo que es el motor y los 5 sistemas que trabajan para el motor. Un resumen de máximo 3 planas, o sea, hoja y media. Nada más. Eso pueden hacerlo, ustedes ya saben cómo realizarlo. Si tienen ordenador, en el ordenador. Si no lo tienen, pueden hacer netamente en un cuaderno, hacen a mano, a renglón seguido, ojo, nada que cada 3 renglones, a renglón seguido, y posteriormente toman foto. Una vez que ustedes toman foto, pueden subir ahí netamente en el grupo de deberes, por favor. Cualquier comunicado los estaré dando oportunamente y les agradezco mucho. Ah, algo que me olvidó con relación a los grupos. Ya les remitiré, yo creo que más tarde hasta el día de mañana, cómo estarán conformados los grupos para que ustedes puedan hacer el trabajo práctico, ¿ok? Que tengan un buen día, noche, estimados estudiantes.